Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos iniciando en Vox MX este programa de entrevistas con Alicia Chavira, la licenciada Alicia Chavira, que nos va a platicar en esta entrevista todo lo referente a el derecho preferente de los padres en la educación de los hijos. Buenos días, Alicia. ¿Qué tal? Muy buenos días. Es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes. Hace algunos meses, nuestro país, en algunos estados, estaba viendo la posibilidad de aprobar una reforma en las leyes estatales, un instrumento que se llama PIN parental, que es un instrumento ayudando a los padres de familia en la educación preferente de sus hijos. Por supuesto, tenemos la patria potestad, que es un recurso, un derecho de los padres, el derecho preferente de los padres en la educación de los hijos, debido a toda esta andanada de la ideología de género que busca imponerse desde bebés una enseñanza, una visión anticientífica, sesgada y mutilada de la sexualidad humana. Esto con el respaldo de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, que en los 90 y a principios de los años 2000 señalaban en Ginebra, en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que habría que desaparecer de todas las legislaciones en los países cualquier referencia a que los padres de familia tienen el derecho preferente en la educación de los hijos, la patria potestad y cualquier injerencia en la educación sexual, en los aspectos educativos en la educación de sus hijos, por supuesto. Por eso hemos invitado a una experta en cuanto a el derecho preferente de los padres en la educación de los hijos. Alicia, gracias por esta entrevista en Vox MX. ¿Qué nos puedes decir acerca de este derecho preferente en la educación de los hijos ante esta andanada de la ONU y de algunos funcionarios en México, como la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que dice que los padres de familia no pueden educar en ética, moral y en religión? Pues muchísimas gracias, Raúl. Mira, el tema es por demás interesante y el principal objetivo que vamos a perseguir aquí es precisamente que no nos veamos amedrentados con todas esas leyes y con toda esa andanada y con todo ese tesón de la gente por destruir a la familia. Nosotros tenemos muchas leyes que están de nuestra parte y además la propia ley natural de la vida nos da ese valor inmenso de que nosotros, por ser padres de familia y que amamos a nuestros hijos, precisamente por eso nos corresponde la patria potestad como derecho y también como una obligación. Entonces, partiendo de esto, podemos iniciar y podemos definir qué es la patria potestad para conocer, ver todo lo que nos está sucediendo a nuestro alrededor y saber y tener la seguridad, la certeza de que nosotros, como padres de familia, tenemos el respaldo de muchas instituciones y sobre todo también de las leyes para poder ejercer la patria potestad. La patria potestad no nos las pueden quitar porque es algo natural, pero sí la podemos perder como padres si no la ejercemos. Entonces, vamos a iniciar y con la presentación, si me haces el favor, Raúl, creo que ya la está viendo muy bien. Sí, ya Entonces, estamos viendo en pantalla. rápidamente, según el Código Civil Federal, en el artículo 413 dice que la patria potestad se ejerce sobre la persona y los bienes de los hijos, y su ejercicio queda sujeto en cuanto a la guarda y la educación de los menores y adicionales, ¿no? Luego dice, la patria potestad sobre los hijos se ejerce por los padres. Entonces, cuando por cualquier circunstancia deje de ejercerla alguno de ellos, corresponderá su ejercicio al otro. La falta de ambos padres o por cualquier otra circunstancia prevista en este ordenamiento, le ejercerán la patria potestad sobre los menores los ascendientes
en segundo grado en el orden que determine el juez de lo familiar, es decir, los abuelos y así sucesivamente, ¿no? Entonces, la patria potestad se da en la familia. ¿Por qué? Porque precisamente no hay institución mejor que vaya a proteger a los hijos y a la propia institución de la familia que los padres. Entonces, el Código Civil Federal ya entiende que los padres somos los primordiales en tener la patria potestad de nuestros hijos. Perdón. El artículo, el Código Civil de la Familia en Sonora, en el artículo 181, dice específicamente, el padre y la madre, aunque pierdan la patria potestad, quedan sujetos a todas las obligaciones previstas a favor de los hijos. Es decir, puede ser que tú por alguna circunstancia difícil en tu vida hayas perdido a la patria potestad de tus hijos. Es decir, tuviste problema de drogas, de alcohol, algún problema psicológico, algo que te impida proteger a tus hijos. Tú pierdes ese derecho, pero tu obligación sigue siendo la misma. Con esos mismos impedimentos que tienes la obligación de ver por la educación de tus hijos, por su alimentación y por el bien de ellos. En el artículo 308 dice, la patria potestad es un conjunto de derechos y obligaciones que se otorgan e imponen legalmente a los padres o a los abuelos, en su caso, para cumplir las funciones nutricias, protectoras y normativas en favor de sus descendientes. Es decir, tú puedes ejercer tu patria potestad cuando tú funges como un donador de nutrición, de alimentación de tu familia, cuando la proteges y cuando tú das normas, cuando tú impones los límites en tu familia en favor de tus hijos, no el gobierno, no la familia que está enseguida. Tú solo son tus normas en favor de tus hijos. ¿Por qué? Porque tú amas a tus hijos. Pregunto a los padres de familia, tú que amas a tus hijos, ¿tú sabes que el gobierno te considera inepto para educarlos en tus propios valores y en tus creencias? Ellos, te pregunto otra cosa, ¿quién le debe decir a tu hijo qué es bueno y qué es malo? ¿El gobierno o tú? ¿Quién le dará las raíces sobre las cuales fortalecerse y quién le abrirá las alas para volar hasta lo más alto, lo más grande? ¿Tú o el gobierno? Vamos a ver qué nos dicen las leyes. Es una tristeza cómo es que se expresa la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y ella dice que los hijos no le pertenecen a los padres. Y ella dice que los hijos le pertenecen a un gobierno. Yo quiero saber, ¿el gobierno se va a levantar todos los días a las 7 de la mañana a bañarlos, a darles de desayunar, a ver que se conecten para tener sus clases, a ver si tienen ropa? El gobierno no los va a atender. No los va a atender en el momento en el que una niña salga embarazada. No lo va a atender en su corazón y en sus sentimientos. No lo va a atender en el momento en el que el niño se cae y se raspa la rodilla. En el momento que tenga una fuerte enfermedad. ¿Quién lo va a atender primero? ¿Quién va a estar ahí? Tú. El gobierno verá que entonces haya instituciones de salud con toda la infraestructura disponible para que tú puedas acceder y que si tu hijo tiene una enfermedad, el gobierno pueda proporcionarte los medios para que tú alcances la salud de tu hijo. El gobierno verá porque haya escuelas disponibles en las que tú decidas que esa educación es la propia para tu hijo y en la que tú puedas llevar a tu hijo. El gobierno debe proveer la infraestructura y el servicio, mas no va a proveer los valores, no va a proveer el cariño y no va a proveer el amor que requiere tu hijo. Y entonces, ¿de quién es el hijo? ¿Del gobierno o del papá y de la mamá? Del que sí ve por ellos. ¿Cuál es el adoctrinamiento ideológico que estamos viviendo ahora? Pues precisamente es el enfoque de género. En todos lados, ahorita lo que más les interesa en todos los niveles de gobierno es presumir que se está teniendo un enfoque de género y que se está viendo por el bien de las mujeres, de las niñas
Y yo me pregunto, ¿y el bien de los hombres? ¿Y el bien de los niños? ¿Qué no es igual de importante? Nosotros debemos de buscar un enfoque de familia, no un enfoque de género, porque el enfoque de género solamente reduce al ser humano a eso, a, un, a una parte biológica que ellos precisamente quieren negar. No, las personas somos integrales. Tenemos un sexo biológico, pero también tenemos pensamientos, también tenemos sentimientos y también tenemos espíritu. No podemos desenfocarnos y no podemos desintegrar a la persona humana. Tenemos que tener un enfoque de familia, un enfoque de ser humano integral que vea por uno, por un solo humano, por una sola persona, pero que también vea por todas las personas, por toda la humanidad. No podemos discriminar por ser hombres y no podemos discriminar por ser niños. Tenemos que incluirnos a todos los seres humanos porque somos personas. ¿Cuál es tu Estamos hablando con la licenciada Alicia Chavira, licenciada, nomás un espacio en el sentido de que nos está fundamentando la licenciada Alicia Chavira del derecho preferente en la educación de los hijos. En México nos ha hablado de un código civil nacional, nos ha hablado de unas leyes estatales en el estado de Sonora. Esto no significa que solamente en México o en el estado de Sonora tenemos esto, sino está en todos los países del mundo, en todas las naciones del mundo, hay una fundamentación, porque nos están viendo y escuchando en distintas naciones de América, desde Canadá hasta Argentina, licenciada, y esto significa que tenemos como padres de familia ese derecho preferente. El año pasado, el día 5 de julio del 2020, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, junto con la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Gobernación misma, la que ella encabeza, el Consejo Nacional de Población, CIPINA, CONAPRED e INMUJERES advierten a través de una circular que el interés superior del menor de edad debe ser el que el gobierno decida como rector sobre la educación de los hijos. Y lanzaron este documento, esta circular en la cual decían que ellos como gobierno proponen eh, educarlos en esto que llaman enfoque de género y que algunos pudiéramos pensar, qué maravilla, enfoque, una excelente palabra, y de género, una palabra que se ha popularizado para aparentemente hacer la diferencia entre hombre y mujer. No es así, es una visión anticientífica y sesgada de la sexualidad humana, el género, y nos decían en este documento que los padres, dice, pudieran tener la opción de vetar contenidos educativos de clase, actividades, charlas o talleres y elegir que sus hijos e hijas no asistan a estos talleres, cursos o charlas porque no coinciden, y lo pone entre comillas, por convicciones éticas, morales o religiosas, nos decía este documento. En consecuencia, pudiera verse impedida la educación de los menores en aspectos de educación sexual, reproductiva, diversidad, inclusión y perspectiva de género. Este documento a muchos padres de familia pues nos dijo, hey, ¿qué es lo que está pasando? Entonces es el gobierno el encargado de educar a nuestros hijos en estos aspectos. No es así, licenciada, porque nos estás comentando que, por supuesto, en la fundamentación legal, un padre de familia puede decidir, yo no quiero que se le hable de género a mi hijo. Si alguien quiere, tiene la libertad, pero también está la libertad de aquel padre, de aquella madre que diga, yo no quiero que se le hable a mi hija
de que puede tener relaciones sexuales con un adulto de 24 años de edad cuando ella tiene 10 años de edad. ¿Es correcto esto? Es correcto, diste en el clavo. Estas leyes precisamente que se estaban queriendo introducir en México, ya en España son una realidad, es el llamado PIN parental. Ese PIN parental viene desde los seguros que ponían las televisoras, por ejemplo, para que tú pudieras limitar lo que tus hijos veían en ciertos canales, ¿no? De ahí viene el PIN. Lo que nosotros queremos enmarcar en este punto de PIN parental es que es una arma de doble filo, porque mientras yo puedo decidir como persona de valores morales, con cierta religión y con ciertos pensamientos, ese tipo de educación que quiere imponerme el gobierno, yo no estoy de acuerdo con ella, yo puedo decidir que no, sin embargo, ese tipo de educación se va a seguir dando y habrá otra familia y otro niño que sí se vea afectado por esa educación. Entonces, ¿qué es lo que nosotros proponemos como Consejo de Padres Objetores al cual yo pertenezco, del cual voy a hablarles al final y les hago una invitación? Nosotros queremos combatir ese tipo de educación y que no se tenga esa perspectiva de género precisamente, sino que se elimine esa educación sexual integral, mal llamada así, porque simplemente minimiza al ser humano a ser un objeto y puede ser utilizado por otras personas según sus deseos y según sus preferencias. Así como bien decías tú, una persona de 24 años tiene una vida sexual muy distinta a la de una niña de 10. Sin embargo, la educación sexual integral abarca y todos sus lineamientos responden a lo que a perseguir las metas 2030 de la ONU que están impuestas, que vienen desde fuera de nuestros países y que están siendo impuestas de manera obligatoria a los países, condicionándolos en darles recursos y en proveerles apoyo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que saber identificar qué queremos para nuestra sociedad. Existen países que han detenido esa educación sexual integral y ya no la tienen en sus países, simplemente no la aceptan. Y en cambio hay otros países no han podido detenerla como aquí en México. Aquí en México entró y ni siquiera los padres de familia nos dimos cuenta, no supimos en qué momento entró. Esta educación sexual integral viene desde el 1998 y viene disfrazado de muchas cosas. Entre ellas viene disfrazada de salud sexual para nuestros hijos, viene disfrazada de leyes para nuestros hijos por su bien superior y viene disfrazado de educación sexual segura para nuestros jóvenes. Eso es toda una mentira que nosotros hemos tratado de evidenciar de una forma y de otra, que de hecho aquí traigo pequeñas evidencias para que las veamos, cómo es que llega esta educación realmente a nuestros hijos. Aquí, por ejemplo, nosotros vemos la Agenda 2030 de la ONU, que ya está activa en los países, y me voy a enfocar nada más en el 3, 4 y 5. El 3, salud y bienestar, que es la que disfraza la salud sexual y reproductiva, la educación de calidad, que disfraza la educación de género, y la igualdad de género, que esa ya no es disfraz, sino que es abierto, ¿no? Que habla de igualdad sustantiva, de libre desarrollo de la personalidad y de muchos falsos derechos que aplastan a los verdaderos derechos humanos y que atentan contra la vida, atentan contra las propias mujeres, que son las principales impulsoras de esto, y atentan contra la familia. Entonces, ¿cómo sé que Licenciada, esto yo? Ajá. una precisión. Nos estás hablando de la Organización de las Naciones Unidas. Para muchas personas,
pudiera decir, las Naciones Unidas están para generar paz entre las naciones. Hoy las Naciones Unidas se han metido a las familias, se han metido a la recámara de nuestros hogares para establecer puntos que no le corresponden. Y es grave porque en el 3, 4 y 5 que nos detallas, pues son cuestiones de injerencia en cuanto a la educación de derechos sexuales y reproductivos para los menores de edad. Es decir, la folletería de la ONU está entregándoles a las naciones, a México, en este caso, por ejemplo, las vacunas, que México sea preferente en recibir vacunas, etcétera. Pero ser preferente significa que va a aplicar las políticas públicas 3, 4 y 5 de estos 17 objetivos de la ONU, que es ofrecerles educación sexual y reproductiva a los menores de edad, que en otras palabras es aborto e ideología de género, ¿verdad? Así es. Mira, te voy a evidenciar de lo que estamos hablando. ¿Cómo sé yo que realmente mis hijos están aprendiendo esto? ¿Y cómo sé que yo tengo que estar bien atento a esto, a esta Agenda 2030 que viene desde la ONU? Miren, este libro que les estoy presentando aquí es el libro de formación cívica y ética, es de tercer grado de primaria y el tema que nos dice es soy capaz de tomar decisiones y elegir libremente. Es tercer grado de primaria y dice, las niñas y los niños tomamos decisiones. Antiguamente se pensaba que solo las personas adultas podían decidir por las niñas y los niños. Hoy en México y en muchos países esa idea está cambiando. Ahora los niños y las niñas tienen la libertad y los derechos para tomar sus propias decisiones conforme van creciendo. Esto atenta pero directamente a la autoridad de los padres. Y yo no me refiero a que tú seas una persona que no permitas expresarle a tus hijos de manera libre cuáles son sus deseos, cuáles son sus necesidades. Yo te pido al contrario, que estés atento, que los escuches, pero ¿quién va a saber qué es lo mejor para su hijo que su padre? Y Es el decir, niño si vamos a un realmente, centro comercial, nosotros como padres les podemos decir, bueno, elige entre esta golosina y esta otra porque sé que las otras tienen algo que te puede dañar. Y así hablamos de aspectos de sexualidad, hablamos de aspectos de situaciones de ideología de género que pretenden imponerle a nuestros niños menores de edad. Y como padres tenemos la fundamentación legal para decidir, yo no quiero que en la escuela le estén hablando a mis hijos que me pongan en contra de mis hijos, claro, porque lo que ahorita nos leía, licenciada, es poner, esta educación pone en contra a los padres contra los hijos. claro, porque les está diciendo, tu papá no te deja decidir libremente. Y eso no es una realidad. Tenemos que estar bien pendientes. Miren, en la página 125 les enseñan, es el mismo libro, tercero de primaria, y les están diciendo cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible que vienen desde la ONU, para que vean que nuestros hijos están entendiendo todo esto de lo que nosotros a veces ni siquiera nos damos cuenta. ¿Qué es lo que pretende la ONU? Pretenden reformar todas las constituciones de los países para poder meter aborto. Le llaman la interrupción legal del embarazo. La identidad de género y la identidad general, que le llaman también la igualdad sustantiva, le llaman también la cultura de género, le llaman, quieren realmente confundirnos y quitar toda la base científica para dejar todo lo que es la ideología. Promocionan el matrimonio, mal llamado matrimonio igualitario, que serían las uniones homosexuales, la salud sexual y reproductiva y proponen el embarazo como si fuera una enfermedad cuando es la expresión mejor de que una mujer está en la mejor salud, en la mejor forma presenta una salud excepcional porque realmente puede dar vida. Las familias las familias diversas que se están presentando ahorita es ahora que ya no hay padres,
presentes, ya no hay madres presentes, o ya no hay ni padre ni madre, o una familia puede ser un papá, una mamá y, bueno, sin hijos y un perro, y esa es una familia también. Incluso se están promoviendo leyes para que tú puedas darle tu herencia a los animales en vez de a las personas. Se promueve la igualdad sustantiva y el libre desarrollo de la personalidad. Todos estos falsos derechos a los que yo estoy ahorita haciendo mención han tenido consecuencias muy, muy graves, porque por el libre derecho de la personalidad han dejado que una niña de 14 años dé a luz a su hijo y dejen al niño abandonado en una charola sin darle comida y sin darle los sustentos, porque el libre desarrollo de la personalidad de esa niña le daba el supuesto derecho de matar a ese bebé, y lo mataron de hambre y no le dieron la atención. Ese libre desarrollo de la personalidad mal entendido, de verdad, que es un daño para nuestras niñas y para nuestra sociedad. Miren, Y yo esa nada más voy a frase hablar. que se utiliza, esa frase, licenciada, se utiliza incluso para el uso de drogas en cuanto a las adicciones en nuestro país también. Se está pretendiendo destruir la familia, destruir la base de la sociedad, que es la familia, lo más importante, y se usa también esta palabra o esta expresión, el libre desarrollo de la personalidad, para aventarle con droga a nuestros adolescentes y jóvenes que tienen necesidad de experimentar sobre el consumo de algún estupefaciente. Y aquí lo estamos hablando desde el aspecto del género. Hay un documento que se emitió hace 2 días de la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra de la ONU. La Comisión de Derechos Humanos de la ONU está en Ginebra y lanzaron una solicitud a nivel mundial. La Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra pidió a organizaciones feministas, organizaciones de derechos humanos, organizaciones de todo tipo de género, etcétera, a que integraran una lista de instituciones, organismos y de personas que hablamos acerca de prevenir esta situación del género. Esa lista, no sabemos qué es lo que va a pasar con esa lista, pero requieren esa lista en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, de todos los organismos que nos oponemos a la agenda del género. Licenciada, quizá dentro de unos meses no podamos hablar libremente acerca de esto, porque traerá esa lista la ONU y determinará qué hacer. Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, igualmente hace 4 días expresó que habrá consecuencias diplomáticas a los países que no acepten la agenda del género. ¿Qué consecuencias diplomáticas? Por ejemplo, si México no acepta la agenda del género, quizá nos nieguen la visa. Digo, estoy especulando, pero dijo que habrá consecuencias diplomáticas. Quizá nos nieguen las visas a los mexicanos porque en el país no estamos aceptando la agenda del género. Quizá tengamos menos abastecimiento de gas natural por parte de Estados Unidos a nuestro país por no aceptar la agenda del género. Son consecuencias que vamos a verlas sí o sí, porque este es un plan 2030 de la ONU que se ha atrasado, este plan 2030, porque cuando gobernó Estados Unidos, Donald Trump detuvo 4 años esta Agenda 2030 y ahora estamos viendo que están votando muchos organismos en México para imponer esta agenda del género. En el primer lugar de la lista de organismos o instituciones que se oponen al género, quizá vayan a colocar al Papa Francisco, porque el Papa Francisco ha hablado en contra de la agenda del género, o al Vaticano, que el Vaticano escribió un documento que se llama Hombre,
y mujer los creó, o varón y mujer los creó, en donde habla precisamente de esta agenda del género. Pero, como bien señalas, licenciada, tenemos una fundamentación legal que todavía podemos aprovechar, ¿verdad? Sí, miren, yo creo que también este es un llamado a la ciudadanía, a las personas que tenemos alguna religión, a ser congruentes con nuestros valores. Y yo sí les pediría a todas las personas que tengamos un voto inteligente. ¿A qué nos referimos con un voto inteligente? Pues nos referimos a que nosotros vamos a buscar quiénes son las personas que realmente nos vayan a representar a la hora de formular las leyes, porque las leyes que actualmente se están promocionando precisamente lo que buscan es estar en contra, ¿verdad?, de la familia, estar en contra de las libertades de expresión, la libertad de religión, en contra del laicismo. Recuerden que la ley también nos ayuda y nos respalda para que nosotros podamos expresar libremente nuestras creencias religiosas. Entonces, no podemos estar ajenos a la vida política del país. Necesitamos estar muy activos cada uno en nuestros países, conocer cuáles son las posturas de los candidatos y votar precisamente de manera inteligente por candidatos que realmente respalden a las mayorías, en este caso la mayoría en México, que queremos la vida, queremos a la familia y queremos nuestra libertad religiosa, nuestra libertad de expresión, nuestra libertad de movilidad, nuestra libertad económica, y no queremos ser presa de ningún socialismo autoritario. Entonces, por favor, es momento de que los padres de familia ejerzamos la patria potestad de nuestros hijos, haciendo la patria potestad, que ejerzamos nuestra ciudadanía siendo ciudadanos. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, pues precisamente conociendo las leyes que están en contra y que están a favor. ¿Y cuáles son esas leyes que vamos a promocionar para poder que nos respalden en nuestros valores y principios? Miren, les voy a hablar nada más así rapidito de 3 leyes: de la Ley General de Acceso a las Mujeres de una Vida Libre de Violencia, de la Ley de Educación y la Ley General de Población, para que entendamos cómo es que esto que viene de la ONU se aterriza en cada país, en este caso aquí en México. La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en el artículo 34, habla de las personas mayores de 12 años de edad podrán solicitar a las autoridades competentes que los representen en sus solicitudes y acciones, a efecto de que las autoridades correspondientes puedan de manera oficiosa dar el otorgamiento de las órdenes. Quienes sean menores de 12 años solo podrán solicitar las órdenes a través de sus representantes legales. Eso significa que gracias a esta ley que acaban de aprobar hace 2 días, nos quitan de los 12 años a los 18, nos quitan 6 años de patria potestad a los padres. Nos quitan a que nuestros hijos, si una niña de 12 años ahorita sale embarazada, no le va a decir a sus papás, se va a ir directamente a la Secretaría de Salud o a alguna institución de salud y puede pedir un aborto sin que medie ninguna acción jurídica. ¿Qué pasa si esa niña fue violada? ¿Qué va a pasar con el violador? Va a quedar libre. ¿Qué pasa si esa niña es violada por su propio familiar? Esa niña va a volver a su casa destrozada porque le hicieron un aborto y va a regresar nuevamente al lugar en donde la están violando. ¿Qué creen? La van a volver a abusar de ella. Esta ley general que quiere impedir la violencia contra las mujeres solamente provoca más violencia y apoya a los violadores para que queden libres de toda culpa. Es una pena. Esto fue avalado por los senadores el 18 de febrero, hoy es 20, fue hace 2 días. Y ellos Hace se 2 días. congratulan, fue hace 2 días. Ellos Y se esta ley, congratulan.
esta ley, licenciada, nadie nos enteramos de esto. Es decir, bueno, sí nos enteramos nosotros, pero el común de las personas, desgraciadamente sumidas en este problema sanitario del coronavirus, en esta crisis que hay económica, de seguridad, etcétera, no nos estamos enterando de estas iniciativas de ley que se aprueban por senadores que votamos nosotros por ellos, licenciada, y que ahorita, hace unos minutos, nos comentabas el que tenemos que, en estas próximas elecciones, votar por candidatos que protejan la vida, la familia y las libertades. No vamos a votar por estos 128 senadores que aprobaron esta ley, o los 426 diputados que aprobaron la Ley General de Población. Hay que estar al pendiente de quiénes fueron los que aprobaron estas leyes para, por supuesto, no votar por ellos. Claro, claro, es de verdad una tristeza cómo quieren realmente quitar la presencia del padre en la familia. Miren, la Ley General de Población. En el artículo 35 dice el Consejo Nacional debe de gestionar ante la Federación, las entidades federativas, municipios, demarcaciones territoriales, todos lados, entidades, administración pública federal, sector privado, órganos autónomos, instituciones educativas públicas y privadas, en el ámbito de sus respectivas competencias, que se realicen acciones que garanticen el derecho a toda persona de la toma de decisiones libres. Otra vez, todo mundo puede decidir libremente lo que quiera, de manera responsable e informada, eso sí según ellos, ¿no? Sobre salud sexual y reproductiva. Otra vez, ¿no? ¿Cómo le van a hacer? Aquí es donde viene lo que tú comentabas, la eliminación de barreras socioculturales e institucionales que dificulten el acceso de las personas a servicios de salud sexual y reproductiva, interrupción del embarazo en las causales permitidas por la ley, así como el pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. ¿Cuáles son esas barreras socioculturales e institucionales? Pues precisamente nosotros como padres de familia o cualquier persona que quiera cuidar a esa niña de que no la dañen más con un aborto o que no le den anticonceptivos sin que tú conozcas y sepas de qué se trata, o sin que ellos ni siquiera conocen, ni siquiera saben, no son capaces siquiera de poder enfrentar esta situación. Acuérdense que estamos hablando de niños de 12 a 18 años. Yo ya no digo de los niños, de los que son adultos a mayores de 18 años. Vamos a enfocarnos en nuestros niños, que eso es lo que estamos buscando, el bien superior de ellos. ¿Quién los va a defender si la iglesia, o llámese iglesia católica, o llámese iglesia protestante, o llámese una persona espiritual que sea agnóstico, que sea ateo, pero que conoce que hay algo bueno, algo que tenga verdad, bondad? Esa persona va a tener una recta intención de buscar algo bueno para las personas, pero esas personas que dicen que van a eliminar las barreras socioculturales e institucionales porque no dejamos que nuestros hijos, nuestros niños vivan su niñez, eso de verdad es una maledicencia, pero expresa, ya escrita y declarada, es una guerra contra las familias. De verdad, yo Es quisiera... algo, es algo grave, licenciada, Grave. el que diga eliminar las barreras socioculturales e institucionales. Para ellos, el que el papá sea padre de sus hijos es una barrera, y hay que eliminarla. Dicen claramente, no nos los están mandando decir, no es un eufemismo, es claro esa expresión, eliminar las barreras socioculturales e institucionales. ¿Cuál es la institución más importante del mundo? La familia. Y es lo que pretenden eliminar, es decir, nos estorba el papá, me estorba la mamá, porque no le puedo enseñar esta ideología que es perversa. La ideología de género enseñada desde bebés es una ideología perversa que nos están impidiendo ya hablar. La ONU va a tener una lista de personas e instituciones
que nos opongamos a esta agenda. Y ahorita en las leyes locales, en México se acaba de aprobar esta ley por los diputados el 3 de diciembre del 2020, y esta ley, licenciada, va a los senadores. Los senadores la tienen que aprobar, y seguramente, porque hay mayoría de senadores progresistas, la van a aplicar y nos van a decir a los padres de familia: tú eres el obstáculo para la educación en perspectiva de género o en enfoque de género, por eso te vamos a eliminar. Pero también nos hablabas, licenciada, de otras instituciones, como puede ser la Iglesia Católica o las iglesias evangélicas o las iglesias cristianas, que se opongan a esta agenda de género. En Estados Unidos, con Joe Biden, han solicitado que varios pastores cristianos ya no dirijan las congregaciones evangélicas o cristianas en Estados Unidos, porque ellos se están oponiendo a esta agenda de Joe Biden en los Estados Unidos. Y el presidente de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, Monseñor José Gómez, también ha señalado que esta agenda de Joe Biden no es una agenda que la Iglesia Católica esté apoyando. Es decir, no solamente quieren eliminar a los padres, sino también a las iglesias. Así es. Es realmente una tristeza cómo quieren eliminar las instituciones, pero la verdad sea dicha, si tú quieres controlar a una población, destruye a sus hijos y a sus familias. Fíjense que lucidez tendría Chesterton cuando dijo esto: tú quieres tener el poder, destruye a sus hijos y a sus familias. ¿Cómo destruyes a los hijos y a las familias? Quítale los valores, quítales el conocimiento, maneja tú la educación, maneja tú la cultura, maneja tú su salud. Lo que el gobierno quiera, y ese gobierno va a tener el poder. Entonces, padres de familia, nosotros ahorita tenemos esa capacidad de decir: son mis hijos, yo impongo mis valores, mis principios, y la escuela y el gobierno que se dedique a proveer ciencia, yo valores y principios, ¿verdad? Bueno, continuamos. En la fracción 10 del artículo 4 habla específicamente sobre sexualidad y reproducción. Acuérdense que para poder garantizar los medios necesarios para la salud sexual y reproductiva, se está hablando forzosamente de lo que es la interrupción legal del embarazo. Entonces, ya la ley incluye que todas las instituciones deben de proveer el servicio para salud sexual y reproductiva. Recuerden que el embarazo no es una enfermedad. No existe un derecho sobre salud sexual y reproductiva cuando no hay enfermedad. Entonces, ¿qué no dicen que la homosexualidad no es una enfermedad? ¿Qué no dicen que ellos como tales no presentan ningún problema psicológico y tampoco presentan un problema de salud? El pedir un cambio de sexo, por ejemplo, tampoco están cambiando un órgano sano por un otro órgano que ni siquiera es natural de su persona, de su ser biológico, y además puede traer repercusiones psicológicas fortísimas, como llegar hasta el suicidio, que está comprobado. Las Cosa personas que está trans, pasando en Inglaterra. claro, y en Estados Unidos, en los lugares donde se promueve más la homosexualidad, ahí es donde hay más suicidio. ¿Por qué? Porque las personas, incluso con sus operaciones e incluso con el embarazo, están viendo que de todas maneras se encuentran vacías, no encuentran la solución a lo que ellas querían, no encuentran su identidad, no, realmente no son mejores personas por cambiarse de sexo, no son mejores personas por abortar. Ellas simplemente no pueden conectar con su naturaleza, que sí, realmente eso sí los haría ser una mejor persona, porque tienen que empezar por ellos mismos, ¿no? Bueno,
También habla sobre la Ley General de Población sobre la libertad de decidir la manera responsable sobre el hijo y su espaciamiento. Y impide a los médicos que ejerzan el derecho a la objeción de conciencia. Eso es peor de grave todavía. ¿Cómo es posible que quieran acallar la conciencia de los médicos y que les exijan que atiendan a las mujeres por aborto? Cualquier médico que de verdad sea un médico y que respete el derecho o la promesa al derecho hipocrático que hizo cuando realmente se hizo médico, él decía que iba a defender y que iba a buscar la salud y que jamás daría un abortivo a una mujer. Específicamente es ahí. Y ahora el gobierno quiere acallar la conciencia de los médicos y dice, no vas a tener la objeción de conciencia. Esto es gravísimo contra los médicos. Ahorita dice médicos, pero después también va a decir padres de familia y también va a decir iglesia y también va a decir, como ya lo expresó de alguna u otra manera con los anteriores. Y por último, la Ley General de Población inserta la ESI, que es la educación sexual integral, y dice, debe de definirla en las escuelas sin el consentimiento de los padres. Así lo dice, sin el consentimiento de los padres, que los niños, niñas y adolescentes tomen decisiones responsables e informadas para que ellos asuman su sexualidad. Y bueno, todo eso es una tristeza que esto le llega a mis hijos. Bueno, pues este es el libro de Conoce tu Constitución, es el libro de 4º grado de primaria. Y miren cómo viene en la página, los artículos 70 y 72, no viene por página, y dice, el artículo 70 y 72 habla sobre la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Y yo quiero que vean cómo viene aquí esta niña con su pañoleta verde, con su trapo verde, y toda la página viene con un trapo verde. Si esto no es adoctrinamiento para las del trapo verde y para el mal llamado feminismo, yo le llamaría embrismo, porque está al nivel del machismo. El machismo está en contra de la mujer, pero el embrismo está en contra del hombre y de la propia mujer. Así que el embrismo está peor todavía que el machismo. Y esas personas aquí están adoctrinando a nuestros hijos para que ellos acepten esta ideología sin pensar y sin tener la capacidad de ellos dilucidar si eso es un bien o un mal. Por eso los padres de familia tenemos que hablar claro con nuestros hijos y decirles que esto no es lo correcto para ellos. Miren, vamos a hablar sobre el Código Penal Federal. Les voy a decir en qué se respalda todo este movimiento para que no los metan a la cárcel por corrupción de menores. Y está en el título 8, Delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, en el capítulo 1, sobre la corrupción de personas. Recuerden que dicen que los menores de 18 años, no de 12, fíjense, 18 años, no tienen la capacidad de comprender el significado del hecho, o son personas que no tienen capacidad de resistir un hecho de corrupción. Entonces, el artículo 200 dice, al que comercie, distribuya, exponga a menores de 18 años, libros, escritos, grabaciones, filmes, fotografías, anuncios, imágenes de carácter pornográfico, a través de cualquier medio, se le impondrán 6 meses a 5 años de prisión y 300 a 500 días de multa. Lo interesante viene aquí. No se entenderá como material pornográfico o nocivo aquel que signifique o tenga como fin la divulgación científica, entre comillas, artística o técnica, o en su caso, la educación sexual. Aquí se respaldan. Esa falsa educación sexual integral a la que ellos dicen que va a educar a nuestros hijos, precisamente esa es la que los induce a la pornografía. Incluso les dice a nuestros niños en sexto de primaria que se pueden masturbar y que en primera o secundaria, que se pueden masturbar y que den hilo a su imaginación para que ellos tengan placer sexual. Fíjense, y a eso dice que no es material pornográfico.
La educación dice sobre la función reproductiva, la prevención de enfermedades de transmisión sexual y el embarazo de adolescentes, siempre que estén aprobados por la autoridad competente. ¿Quién es la autoridad competente? Dijimos ya en un principio, el gobierno, ¿verdad? Que es el que va a decir que sí y que no. Es una vergüenza que se dicten leyes de este tipo. La pornografía es pornografía, así la quieras disfrazar de educación sexual o no. La ley que respalda a los lobbies en la Ciudad de México es el artículo 187 y dice lo mismo. No constituye pornografía el empleo en los programas preventivos. O sea, si está una maestra enseñándole a tu hijo cómo ponerse el condón con la boca, eso no es pornografía. O si les está presentando formas orales, anales y vaginales de hacer o de tener sexo como se los enseñan en sexto de primaria, eso no constituye pornografía. Fíjense que ha habido niños de verdad que han visto esas imágenes y tienen problemas de ahí en adelante con el desarrollo de su personalidad. ¿Dónde está el respeto al derecho del libre desarrollo de la personalidad de nuestros hijos? ¿Qué no se va a ver por el bien de ellos? Esto realmente habla muy mal del gobierno. La pornografía es pornografía. No podemos permitir que llegue a nuestros niños. Bueno, los antecedentes de la ley de educación, acuérdense que el nuevo modelo educativo fue el de 2012 al 2018 y ellos hablaban de una evaluación docente y cambios en los planes y programas de estudio. Pero luego viene la nueva escuela mexicana y aquí es donde sí vienen las reformas constitucionales a diferentes artículos en donde precisamente vuelven a poner el artículo tercero constitucional habla de un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Esos derechos humanos son esos falsos derechos de los que estamos hablando. Y dice en el párrafo segundo, corresponde al Estado la rectoría de la educación. Aquí es donde nos dice exactamente quién va a ser el rector de la educación. El Estado priorizará el interés superior de las niñas, niños y adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos. Entonces, el Estado dice qué es lo que es bueno para mi hijo y qué no. Y además integran perspectiva de género. Esto realmente atenta contra los padres de familia. Pero el artículo 31, fíjese cómo está hasta malos para hacer las leyes, porque luego dice que referente a la obligación de los padres de ser responsables de que sus hijos o hijas pupilos menores de 18 años concurran a las escuelas a recibir la educación obligatoria y demás, ¿no? Pero así también tienen que participar en el proceso educativo. Entonces, si tú eres un padre de familia que participas en el proceso educativo de tus hijos, siéntate a ver los libros con tus hijos para que veas el progreso, desempeño, velando siempre por su bienestar y su desarrollo. Ese es tu derecho. Aquí viene. Así como te lo quieren quitar, te lo vuelven a restituir. Y luego también viene una reforma al artículo 73 que también dice que se van a adueñar de la ciencia, tecnología e innovación. Eso significa que ellos también pueden tener o poner restricciones sobre qué es lo que va a abarcar la ciencia, qué va a abarcar la tecnología y qué se va a crear. Por último, la CIPINA, de la que también nos hablabas tú, Raúl, en un principio es el Sistema Integral de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Este sistema se hizo precisamente para alcanzar los objetivos. Primero era del 25 al 25, ahora es los objetivos del 20 al 30. Y entre otras cosas así, para darles una ligera muestra de lo que se trata, pueden ver el artículo 13 de los derechos y dice, ¿no? Los derechos, los niños tienen derecho a la vida, ojalá se respetara desde el momento de la concepción, que tampoco eso lo hace aquí ya. Esta ley detendría todo el derecho, el falso derecho del aborto, pero no se respeta. Luego viene el derecho a la identidad. Aquí con este derecho de los niños están respaldando todo lo que son las leyes de los niños trans y también atentan contra las personas y las familias porque las actas de nacimiento de nuestros hijos ahora vienen ya como el nombre del padre desaparecido, el nombre de la madre desaparecido y dicen ahora filiación 1 y filiación 2. Ya no vienen tampoco los nombres de los abuelos. Es decir, tú eres una persona que te llamas
Juan Pérez Martínez, y tienes una filiación, quién sabe quién sea esa filiación, si es un hombre, si es una mujer, si es un trans, si no se sabe qué es, entonces no se sabe si es tu papá o si es tu mamá. O sea, tú eres una persona que estás ahí, persona, y te quieres identificar como, ¿en base a qué? Bueno, pues ya no, porque es filiación 1 y filiación 2. Entonces, también tienes derecho a una igualdad sustantiva. Fíjense que cuando yo preguntaba y preguntaba qué es eso de la igualdad sustantiva y para qué estos derechos de los niños, es que la explicación que dieron ante todos los diputados y senadores decía, es que los padres de familia antes eran quienes utilizaban a sus hijos o los hijos eran vistos como objetos de sus padres y ahora no. Ahora son personas con capacidad de ejercer derechos. Acá, hijo, dije yo, ¿en qué momento yo como padre de familia quiero utilizar a mi hijo como un objeto? Nunca. Una cosa es que tú quieras ver por el bien superior de tu hijo y que tú sepas qué le conviene y qué no le conviene y que tú cuides a tu hijo, y otra cosa es que lo utilices como objeto, que no le des libertades y que le impidas su libre desarrollo de la personalidad. Bueno, para mí eso licenciada, fue y que como personas puedan acceder, por supuesto, a esta igualdad sustantiva, es decir, si los padres tienen relaciones sexuales, yo también como menor de edad, a los 8 años de edad, pueda acceder a una relación sexual o a un aborto, incluso sin que los padres se enteren, porque el Estado, el gobierno, me está diciendo que yo tengo esos derechos porque mis papás están equivocados al querer educarme en alguna ética, en alguna moral o en alguna religión. claro. Y entonces yo soy libre de decidir y por esa libre decisión no importa que me haga daño a mí misma o que haga daño a un tercero como puede ser mi bebé o a un tercero como puede ser una persona que esté a mi lado, ¿no? Y bueno, entre otros derechos, ¿no? Libre de violencia, la inclusión, la educación. Fíjense, aquí viene lo último, el derecho al descanso y al esparcimiento, que bueno, ese derecho los niños lo ejercen muy bien, y el derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura. Es decir, tú como padre no puedes obligar a tu hijo por ley. Yo estoy de acuerdo que a los hijos no se les debe de obligar, pero sí estoy completamente convencida de que si tú a tu hijo no le das una raíz fuerte en su persona, en sus valores, y de decir, te voy a enseñar la religión que yo profeso para que tú la conozcas bien, la vivas y en un momento dado, cuando tú ya puedas decidir, puedas conocer otras religiones y ahora sí, con conocimiento de causa, puedas libremente elegir si la religión que tus padres te inculcaron es la verdadera. Porque si no conoces ninguna religión, cualquier religión que se te presente va a ser buena. No vas a tener raíces. Si tú no tienes una buena educación, si no tienes buenos valores, no vas a tener raíces cuando se te presente una situación ética en tu trabajo. Si nunca te dijeron no robes, no mientas, no, ¿qué te va a detener en el momento en que tú trabajes? Esas convicciones dicen, no, ya no le enseñes nada a tu hijo. ¿Por qué el gobierno no quiere que le enseñes tu ética, tus pensamientos, tu conciencia, tu religión y tu cultura a tu hijo? Precisamente porque quieren desarticularlo, quieren hacer con él lo que ellos quieran, quieren tener poder sobre tu hijo y solamente tú, padre, vas a poder defenderlo. Fíjense, también tienen derecho a la asociación y reunión. Esto es gravísimo porque las asociaciones de pederastas están atendiendo a este derecho de los niños y si están constituidas como una asociación que está disfrazada, pues si no tiene la manera legal alguien de detenerlos porque son una institución bien formada, pues tu hijo se puede asociar a esa institución y tú cómo lo vas a detener si el gobierno lo está respaldando. Para mí Si eso ella es tiene libre fortísimo. desarrollo de su personalidad
y el padre de Claro. familia ya no está presente en las actas de nacimiento, ya no está presente porque el gobierno elimina esta cuestión sociocultural e institucional, el niño va a quedar en manos de estas personas que van a destruir su vida. Es gravísimo para nuestros hijos. Y lo mismo si se quiere reunir con alguna asociación delictuosa, que ahorita ya están dando trabajo a los menores. ¿Cómo es posible eso? Tú como padre de familia no vas a poder oponerte a eso porque ellos tienen la libre asociación y reunión y luego tienen derecho a la intimidad. Entonces tú ya no tienes derecho a pedirles password, no tienes derecho a decirle, oye, dime a ver cómo estás y todo. No te puedes meter a su cuarto porque ellos tienen derecho a la intimidad. Si los niños malentienden todos estos derechos, ya te quiero ver como padre cómo vamos a sufrir el que tú puedas conectar con tu hijo, el que tú puedas hablar con tu hijo. ¿Cómo es posible que no puedas llegar a la intimidad de tu hijo? Es tu hijo y es un niño. No estamos A hablando de revisar gente quizá mayor. los contactos de su teléfono, licenciada, para verificar algún abuso, alguna situación de Claro, peligro, etcétera, y el gobierno está pretendiendo eliminar esta figura de la patria potestad, eliminar la familia, porque le interesa tener personas sin voluntad, porque les interesa tener personas que no ofrezcan el mínimo rechazo a esta imposición ideológica que viene específicamente del Plan 2030 de la ONU. La ONU no es un organismo de ciencia, no es un organismo filantrópico cualquiera, es un organismo político que se financia con dinero de los países, pero específicamente se financia con dinero de personas, de entidades que hacen, por supuesto, lo que esas personas desean, y lo que están haciendo es pervertir a nuestros menores de edad. miren, ya voy a terminar, me voy a saltar muchísimas cosas que tenía previstas, pero sí quiero ver cuáles son las razones, porque luego dicen, bueno, esas leyes dicen eso, pero entonces a mí a qué me afectan si eh, yo puedo proteger a mis hijos, yo puedo proteger a mi familia. ¿En qué me afectan que esas leyes existan? Bueno, te voy a decir. Primero, buscan implementar reingeniería social. Nos enseñan a tener familias pequeñas o a no tenerlas, y eso es control natal. Eso le están enseñando a nuestros jóvenes. Pregúntales ahorita a los jóvenes quiénes se quieren casar y de ellos que se quieran casar, quiénes quieren tener hijos. Muy difícil. Eso se llama reingeniería social. Segundo, esto atenta contra la soberanía del país, déjenme decirles. La población formada de instituciones de familias por padre y madre que potencialmente puedan tener hijos y que tengan al menos 2.1 hijos, esas sociedades van a poder reemplazar a su población y van a dar continuidad a quienes son. México va a seguir siguiendo siendo México si sus familias tienen más de 2.1 hijos. Si no tienen más de 2.1 hijos, va a suceder lo que pasó en España. En España ahorita tienen una tasa de 1.1, ya no tienen hijos. La sociedad española como tal va a desaparecer. La sociedad francesa como tal va a desaparecer. ¿Por qué? Porque los franceses ya no tienen hijos, ya los españoles ya no tienen hijos. Va a haber una mezcla, sí, va a haber población, va a haber muchas cosas, pero la sociedad francesa, la sociedad española como tal, con sus riquezas y con su aportación para el mundo, van a dejar de existir. Mexicanos, nosotros tenemos mucho que aportar al mundo. Entre todo, debemos de aportar ciudadanos buenos comprometidos con el país. Segundo, se pierde la concepción original de lo que es el matrimonio abierto a la vida, nuevamente con lo mismo. Modifica la educación sexual y empieza en las etapas iniciales de los niños, desde kinder. Los padres pueden perder el derecho natural de decidir el tipo de educación que quieren para sus hijos, como ya lo explicamos. También se generan personas confundidas con su identidad humana. Recuerden que les están enseñando, un niño apenas se está formando y está formando su personalidad y está formando su sexualidad.
pero la sexualidad no nada más es la cultura que te enseñan alrededor, la sexualidad te viene de manera integral. Todas las células humanas hablan de pelo de hombre o pelo de mujer, piel de hombre o piel de mujer, huesos de hombre o huesos de mujer. Y les quieren decir a sus niños, no importa si eres hombre o si eres mujer, tú puedes decidir lo que quieras. Es realmente una confusión a la que ellos no pueden entender. Eso es corrupción de menores. Deberían de estar en la cárcel las personas que hacen eso. El punto número 6, tiene un negativo impacto económico en los recursos públicos, ya que se implementan para hacer mutilaciones trans, para hacer tratamientos hormonales, la fecundación in vitro, vientres en alquiler. Se bloquean derechos de otros por querer hacer cumplir los deseos de este grupo de personas. Se obstaculiza el avance científico para buscar causas y soluciones que generen deseos como la atracción hacia el mismo sexo, como ya vimos en la Ley General de Población. Influye en la continua destrucción del lenguaje en sí. Porque acuérdense que ahora quieren que no hablemos con nuestro lenguaje natural, quieren que cambiemos. ¿Por qué? Porque ellos se sienten, ellos no se incluyen cuando dicen todos. Cuando dicen todos, inclúyete, tú eres importante. Todos, incluye a todos. No significa que te estén discriminando. ¿Quién te discrimina? Tú solo. Tú eres ser humano, te reconoces como tal, inclúyete, bienvenido. Hay un impacto en la manera ordenada en la sociedad en la que se desenvuelve. Recuerden ahorita, muchachos, cómo el orden que había en nuestra sociedad se está destruyendo. Hagan de cuenta que se están prendiendo en los semáforos en un crucero y todos en verde. ¿Qué pasa? Todos chocamos. Pues ahorita es lo que está sucediendo. ¿Tú, hombre, quieres ser mujer? Sí. Bueno, perfecto. Entonces, ahora como mujer, métete y en la halterofilia vas a competir contra las mujeres. Pues, ¿quién creen que tiene ahorita el primer lugar? Un hombre trans que se hace pasar por mujer y es el primer lugar. ¿Qué igualdad tiene eso y qué beneficio trae eso a las mujeres? Va en contra de las propias mujeres y las mujeres no se dan cuenta de eso. El orden total se pierde. Miren, lo más importante viene ahorita. No, la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos dice, los padres tienen derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. La Declaración Universal de Derechos Humanos nos respalda. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al cual México está presente, dice, los estados partes en el presente pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores, para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa, moral, que esté de acuerdo a sus propias convicciones. Entonces, otro pacto internacional de derechos civiles y políticos. Tenemos la libertad de dar la educación religiosa y moral que queramos. La Convención Americana de los Derechos Humanos. Ahí se firmó el Pacto de San José. En el Pacto de San José se expresa libremente la objeción de conciencia. Y ahí en la objeción de conciencia nosotros podemos decir, porque mi conciencia y mis valores me lo dictan y me lo rigen, mi hijo no va a recibir educación de género. ¿Por qué? Porque le hace daño, porque lo lastima y no le permite el libre desarrollo de su personalidad. Precisamente por eso. La Convención Americana de los Derechos Humanos dice, toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión, nuevamente. Ahí es lo que les digo, en el 12.1, los padres y en su caso los tutores tienen derecho a que sus hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo a sus propias convicciones. La Convención de Derechos del Niño dice que los padres son los responsables de los derechos y de los deberes de los padres. Dice que todos los estados partes van a respetar cuál es la responsabilidad de los padres y dice que deben de buscar que la educación y todo el cuidado vaya en consonancia con la evolución de sus facultades. Es decir, si un niño es un niño, debemos de respetar su niñez, su inocencia y su pudor para que él crezca conforme a sus facultades, no anticiparlo. ¿Por qué? Porque le hace daño. Fíjense cómo todas las leyes, el Pacto Internacional para el Desarrollo Económico y Cultural también dice
que todos los estados partes se comprometen, es decir, México, que es parte de esto también, se comprometen a respetar la libertad de los padres y en el caso de los tutores de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas a las creadas por las autoridades públicas. ¿Por qué? Porque ellas irán conforme a mis valores y a mis convicciones. Entonces nosotros tenemos el derecho a tener acceso a escuelas privadas o distintas a las públicas, ¿no? Y es una libertad de los padres el garantizar que los hijos reciban educación religiosa y moral de acuerdo a nuestras convicciones. Todos los pactos nos respaldan. Y por último, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene un amparo abierto que es el 203-2016, ustedes lo pueden verificar, la Suprema Corte nos dice y considera, dice que es la familia el lugar en donde se establece una relación de confianza y seguridad para que puedan discutirse abiertamente los temas de la sexualidad, el comportamiento sexual y los estilos de vida peligrosos. Es decir, tú padre de familia le puedes decir a tu hijo, este comportamiento sexual va acorde a tu edad, sí o no. Tú le vas a decir, es tu límite, que tú le vas a decir, no el gobierno. Tú le vas a decir, tú no vas a tener relaciones sexuales. ¿Hasta cuándo? Hasta que te cases, hasta que puedas ser responsable, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo es cuando tú le vas a decir? Y tu hijo debe de entenderlo, porque solamente así va a tener la seguridad de que lo que él hace va a ser algo bueno para él. Porque aunque tú le digas, hijo, tú puedes hacer lo que quieras y le das el condón, ¿qué entiende el hijo? Ya me dio permiso. Entonces, tú como padre tienes la responsabilidad de definir cuál va a ser el comportamiento sexual de tu hijo y qué estilo de vida es peligroso. Y luego también dice que los padres deben de atender a la vulnerabilidad que conlleva la niñez y la adolescencia y deben de evitar prácticas nocivas que puedan poner en peligro su integridad psicológica, moral y espiritual. Fíjense, la Suprema Corte de Justicia habla del aspecto espiritual de nuestros hijos, así que no le tengamos miedo. Nuestros hijos son personas integrales, no les quitemos ese bien superior que ellos tienen de ser personas completas, de ser personas con psicología, con moral y con espiritualidad y también con un cuerpo con el cual se expresa, ¿no? Y les debe de proporcionar la información para que salvaguarde su desarrollo sano y pleno. Entonces, padre de familia, a ti te corresponde hacer eso. Y también está una tesis aislada que dice de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el artículo 62, reconoce el derecho humano a la libertad de religión y conciencia y no vulnera el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus propias convicciones. Eso significa que no porque tú le des el conocimiento a tu hijo de religión, significa que estás atentando contra el derecho de tu hijo. Esto está interesantísimo y ya está como una tesis aislada en la Suprema Corte de Justicia. Bueno, ¿cuál es el resultado de la educación de la ESI? Pues ya vimos que falla, porque no provee a nuestros hijos de hechos científicos y tampoco dan una verdad salud o una verdadera salud reproductiva, sino que te dan una falsa sensación de seguridad y te impulsan a que empieces una actividad sexual muy temprana a la cual no puedes tú atender ni comprometerte y no la puedes ni siquiera soportar. Los expertos lo reconocen. La mitad de los adolescentes que tienen relaciones quedan embarazados, a pesar de que el 90% de ellos reconocen haber tenido información y acceso a los métodos anticonceptivos. Y eso lo dice la doctora Josefina Lira Plasencia de la UAM, que era directora de Coordinación de Medicina del Adolescente del Instituto Nacional de Perinatología. O sea, no lo digo yo, ella está diciendo, nuestros jóvenes saben y además se les dan los métodos anticonceptivos y así quedan embarazados. ¿Por qué? Porque no les están diciendo a nuestros jóvenes que no es el momento de tener relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque son niños. Cuando sean adultos es otra cosa. La psicóloga Paige Harden dice que retrasar el inicio de la vida sexual
tiene efectos positivos, fíjense, en la manera de entablar las relaciones amorosas en la adultez. Es decir, si tú quieres que tu hijo tenga una adultez sexual sana, bueno, pues entonces ahorita dile a tu hijo, eres mi hijo y eres pequeño, no te corresponde tener actividad sexual. Punto, no hay más para allá. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues el Consejo de Padres en Conciencia los invita a que participen activamente formándonos y que se conecten con nosotros. Tenemos un Facebook y estamos ya trabajando en un portal para tener toda esta información y muchísimo más de toda la evidencia que existe en los libros de texto, de toda la epidemiología, cuál es el daño médico, el daño psicológico que se hace a nuestros niños con este tipo de leyes y este tipo de educación. Todo eso lo pueden hacer si ustedes nos contactan en Padres en Conciencia. Este consejo, lo que hacemos nosotros es apelar a la objeción de conciencia precisamente y aplicarla en los lugares en donde sea necesario. Si es nuestra escuela, no estar en contra de la escuela, sino sí a favor de nuestros hijos. Y las escuelas crean y tengan la confianza, los van a apoyar, porque las escuelas buscan también el bien de sus hijos. Entonces, esto no va en contra de las escuelas, no va en contra de los maestros, no va en contra, miren, ni siquiera del color del gobierno actual, porque esto viene, ya lo vimos, viene desde arriba y no importa si es rojo, si es azul, si es amarillo o si es guinda, no importa el color del gobierno en turno. Lo que hace el gobierno es responder a toda esa presión internacional y nosotros lo que tenemos que hacer es precisamente ejercer la patria potestad sobre nuestros hijos, aplicando objeción de conciencia y conociendo las leyes que nos respaldan para que eso nos den seguridad. Los invito muy cordialmente, hay un encuentro que se llama Formando Corazones, lo están impartiendo desde Chihuahua. Por favor, anoten ahí en los informes al 614-174-9293, es un número de WhatsApp. De verdad, es muy, muy, muy enriquecedor este encuentro y nos va a enseñar a los padres de familia, a los docentes, algunos temas tan importantes como cómo se puede educar el corazón. Fíjense qué interesante y qué diferente una educación sexual enfocada al placer y a la falsa libertad a una educación sexual del corazón, de la afectividad, que le permita a mi hijo desarrollarse como persona integral y que pueda él extender sus alas para que cuando sea adulto pueda tener una relación estable. Licenciada, Formando Corazones atiende a gente de toda la República. Sí, bueno, este es un encuentro nada más, es como si fuera una serie de temas. Formando Corazones es un programa de educación precisamente en la afectividad. Está basado en aproximadamente 13 ciencias, que es la antropología, la psicología, la biología, la anatomía, la genética, muchas ciencias que tienen que ver con todo lo que es la sexualidad humana y también abarcan temas como la seguridad de los niños, forman al niño de tal forma que que los niños puedan entender que ellos son tan importantes que merecen respeto. Y entonces, si yo merezco respeto, yo también tengo que respetar al que está a mi lado. Y la persona mayor que está también junto a mí me debe de respetar y debe de respetar mi cuerpo. Y entonces enseñan al ser humano el valor de la vida, el valor del cuerpo, el valor de tus sentimientos, el valor de tu corazón, el valor de tus pensamientos. Y entonces te empiezan a enseñar a tomar decisiones para tu futuro. Y entonces ahí tú puedes en completa libertad, conociendo y valorando realmente el ser integral de persona, tú puedes ir decidiendo cómo quieres ir viviendo tu vida y cómo puedes defenderla de todo lo que está a tu alrededor, y decidiendo, esto no es para mí, esto yo no lo quiero, porque te enseñan a que precisamente actives tu conciencia. Acuérdense que la conciencia es ese grillito que nos dice esto está bien y esto está mal, así de manera natural, casi instintiva. El pudor que tienen los niños de manera natural, eso es precisamente lo que les permite
defenderse ante alguna violación, ante alguna persona que quisiera aprovecharse de ellos. Ellos en un principio, ellos sienten como que algo, pero si los niños no entienden y no saben qué hacer, ¿qué van a hacer? Se van a quedar callados porque van a tener miedo, no van a... Entonces aquí les enseñamos cómo, no tengas miedo, tú tienes que expresar lo que tú sientas, y si algo por intuición tú sientes algo que no está bien, no lo hagas, detente, decide no, habla, háblalo con las personas, digo no, lo corro de ahí y lo comunico, se llama no coco, no coco, digo no, lo comunico y corro. Eso ¿Y eso lo significa, pueden tomar quiénes? ahorita lo puede, está abierto a todo mundo, hay un Padres recurso de familia, gratuito, directores de padres, algún colegio, maestros. docentes, así es. Todos ¿Qué con gusto. teléfono es, licenciada? Ahí viene 614-174-9293, es del 23 al 26 de febrero, Pero, estamos aquí la en el próxima flyer, semana. ¿verdad? Sí, estamos en el flyer, perdón, A, lo a ver, tiene. ok. Uh-huh. Y ahí está, va a haber el papel del docente en el aula virtual, cómo conectar con los alumnos a distancia, van a hablar de pornografía, van a hablar de psicología positiva ahora en la pandemia, esto también para los padres está súper, y cómo se puede educar el corazón. Es la señora María Judith Turriaga, de verdad mis respetos, eso es súper recomendable. No saben todo lo que van a aprender de ella si se conectan a esta conferencia. Bueno, de todos, ¿no? Pero el Formando Corazones es un programa que nosotros como Consejo de Padres en Conciencia lo promovemos mucho, principalmente para las escuelas y también para los padres de familia. Es todo un curso que está preparado precisamente para que se dé de manera escolarizada para niños desde kinder hasta la preparatoria, según las edades o según los grados escolares. Hay un libro específico para el maestro, hay un libro para los padres y hay un libro para los niños. Y esa misma educación se va dando conforme el desarrollo evolutivo del niño. Y entonces, pues obviamente que se les habla de una cosa a los niños que están en preescolar, de otra a los que están en primaria, de otra muy distinta a los que están en secundaria, y a los que están en preparatoria, pues ya los preparan, ¿no? Para que realmente ellos respeten sus cuerpos y sean respetuosos con los demás y de verdad tengan una vida sexual plena, una vida sexual en libertad, porque una niña que ya tuvo un enfrentamiento con una relación sexual fuera de matrimonio, fuera de tiempo, fuera de toda responsabilidad, que fue presa de un momento, su corazón ya está lastimado, su corazón está resentido y su corazón tiene que sanar ese daño que ha recibido para poder seguir adelante. Entonces aquí les enseñan cómo puedes restaurar tu corazón, cómo puedes defender ese corazón y cómo puedes entendiendo tu sexualidad y expresando tu sexualidad de manera natural, cómo puedes realmente llegar a ser feliz, ¿no? Llegar a tu plenitud como persona, que eso es lo que buscamos en nuestros hijos, ¿verdad? Eso es el bien superior de ellos, que realmente ellos puedan llegar a ser felices. Bueno, pues ya por último, yo les pido, padres de familia, que estés siempre presente con tu hijo, pero sí déjalo volar libre. Habla con él, dale un beso, dale un abrazo fuerte, dile cuánto lo amas y que confías en él, que tus reglas son estas y que esperas que él las siga por su bien, pero que él es libre, déjalo volar libre. Y eso les va a dar una seguridad a tus hijos porque van a sentir tu respaldo y van a sentir tu amor. Yo con esto termino, les agradezco mucho su tiempo, su atención y pues estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias. Estamos entrevistando a la licenciada Alicia Chavira, una experta en cuanto al derecho preferente en la educación de los hijos y, por supuesto, en todo lo que tiene que ver con la ideología de género impuesta en los libros de texto y en las políticas públicas en nuestros países, porque no solamente es en México, sino es a nivel global por las disposiciones o determinaciones de algunos grupos dentro de la Organización de las Naciones Unidas en todas las políticas públicas de las naciones. A pesar, pues, de que vienen estas limitaciones o eliminar
figuras como Patria Potestad, familia, iglesias, etcétera, la licenciada Alicia Chavira nos habla de una esperanza. Tenemos las leyes de nuestro lado todavía, porque van a lograr eliminar poco a poco muchas de ellas, si no completamente todas, porque es un plan a el 2030 y nos faltan muy pocos años, ya 9 años para el 2030, y van a intentar ir avanzando en esta agenda global que específicamente los 17 objetivos de la ONU, 3, 4 y 5, muy específico en cuanto a este tipo de educación, aunque el número 17, licenciada, y para la gente que ha compartido el programa más de 50 veces, ya ha sido compartido el programa y esperemos que sea compartido muchísimo más. El objetivo 17 de los 17 objetivos de la ONU 2030 dice que van a hacer una alianza con muchas organizaciones para lograr estos objetivos. Y desgraciadamente muchos van a estar dentro de esta alianza para tratar de impedirnos el derecho preferente de los padres en la educación de los hijos, pero estas opciones como padres objetores o este encuentro formando corazones son una esperanza para los padres de familia, maestros, directivos, políticos, que los hay y que están buscando apoyar las leyes basadas en el derecho natural. Licenciada, como siempre, muchísimas gracias. Este programa forma parte de una serie de programas que iniciaremos a través de la coalición Sumas. Oficialmente será lanzado el 1 de marzo de este 2021. Este programa va a estar en la página de YouTube, en el canal Ideología del Caos, en unas horas para sacarle el mayor provecho posible. Licenciada Alicia Chavira, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes. Por favor, hagamos cultura de vida para que independientemente de las leyes que se quieran imponer en nuestras familias, reine de verdad el amor, el bien, la belleza, la bondad, que nuestros hijos lo reconozcan para que puedan realmente ser felices. Muchísimas gracias. Buen día a todos. Me llamo Raúl Encinas Rodríguez en Vox MX, entrevistas de vida, familia y libertades. Buen día. Hasta luego.